El presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, podría usar armas nucleares si se enfrenta a una derrota en la guerra de Ucrania. Esto lo advierte un alto funcionario de defensa italiano. Mientras que esta información sigue circulando, el ministro de Defensa italiano, Giudo Grossetto, dijo en una entrevista que Rusia planea el uso de energía nuclear táctica. Y esto también deja sospechas de qué o cómo se está enterando el ministro de Defensa de Rusia. Dice, es impensable para nosotros y para Moscú si pasa ese punto, es el punto de no retorno. Si corren el riesgo de ser derrotados, en resumen, el peligro existe potencialmente, aunque es muy poco probable todavía. El comentarista Crosetto habría dicho a la agencia de noticias ucraniana y el periódico italiano Il Fatto Quotidiano aseguran que Putin y sus aliados han realizado una serie de amenazas directas o indirectas en el uso de fuerza nuclear desde el comienzo de la guerra. Asegura que si Rusia siente que su integridad territorial está amenazada, utilizarán, dice el mismo Rusia, utilizarán ese tipo de método. Las personalidades de la televisión estatal rusa han dicho directamente que ataques nucleares contra el Reino Unido e incluso han advertido del uso también para este conflicto. Pero incluso hasta el Reino Unido les tocó, o sea, hasta el Reino Unido fue mencionado durante estos 10 meses de conflicto. Y aquí la pregunta empieza a ser esa, exactamente, ¿qué va a pasar si Rusia pierde o qué va a pasar si Ucrania pierde? Al final tendrá que haber un ganador, tendrá que haber un perdedor y el país que pierda tendrá que vivir con las consecuencias de haber perdido o de haber ganado. Y esta es un tema que en el caso de Rusia, al tener armas nucleares, pues podría ser utilizado, sobre todo porque ya se ha ido haciendo amenazas al respecto. Pero que lo digan tanto ¿Y cuáles serían las reacciones de la OTAN, de Estados Unidos, de Japón, etcétera? ¿Cuál es la otra crisis que se acerca a Europa? Porque el tema energético fue resuelto hasta este invierno, hasta diciembre, enero, está resuelto el tema energético para el continente europeo. La Unión Europea asegura que no tiene suficiente energía para el 2023 y esa es la nueva crisis, o no tan nueva. Asegura Sophie de Roos, un testimonio que, como muchos aseguran, que han tenido escasez del energético. También que los precios se han disparado en este último 2022. Incluso en el 2021 llegó a haber buenos precios en el tema energético. Pero los precios que ahora se han disparado han generado que en España, en Francia, en buena parte de la Unión Europea estén previendo qué va a pasar para el 2023. Franceses, italianos, todos los de la Unión Europea están constantemente vigilando qué tanto usan la calefacción y a cómo está el precio del gas o de la electricidad. De 191,000 millones de metros cúbicos que habría comprado Europa a Rusia, este año solamente compraron 90,000 millones y el próximo año intentarán no comprar absolutamente nada. Las compras podrían limitarse a 38,000 millones, que es casi nada, y esto podría generar una crisis muy grave que no tendría una solución sencilla. La solución es traer el gas de otro lado, pero sería más caro. Y por lo menos el 2023 sería complicado con precios altos en el gas y esto traería precios altos también en la luz. Con el tiempo, 2024, 2025, 2026, vendrán nuevas soluciones, vendrán nuevos ductos de diferentes partes del mundo y habrá también más posibilidades de energías alternativas, vamos a decir. Entre ellos incluso la nuclear, pero esta estaría hasta el 2030. Todo esto se irá solucionando con el tiempo, pero el año tal vez más complicado será el próximo, donde se asegura que esto podría hacer sentir aún más la crisis o la posible recesión que se espera. Este 2022 fue un año muy especial para Cuba y es que vive su mayor éxodo migratorio de toda su historia. El deterioro económico ha estado motivando a que 180,000 personas hayan salido solamente en estos últimos meses, en este año más bien, 2022. El número es el mayor de todas las crisis anteriores. En los últimos 11 meses, cerca de 180,000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera mexicana y otros 8,000 lo intentaron por vía marítima. Son cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. A ellas se les suman los datos que han estado reportando la Guardia Costera de otros 5,421 balseros cubanos que fueron interceptados, más muchos más que no lo han sido, que no han sido interceptados. El asunto es que todo indica que el 2023 va a ser muy similar,
que habrá una gran cantidad de personas que estarán saliendo de Cuba. Y esto nada más contando los que van a Estados Unidos, pero otros van a México, a España y a otras partes del mundo. Casi todos los días hay reportes de prensa dentro de Cuba y en México, en Estados Unidos, etcétera, de naufragios, de operaciones de tráfico de personas que se arriesgan de diferentes maneras para poder irse de ese país. Nada más en los últimos días han estado anunciando que habrá nuevas patrullas fronterizas por tierra, mar y aire para frenar la gran ola de balseros cubanos y aseguran que diversas agencias de los Estados Unidos estarán buscando gestionar de otra manera la inmigración ilegal. Y es que Estados Unidos no quiere grandes olas de migrantes ante pues todo lo que fue la pandemia, la crisis, etcétera. No quieren recibir a demasiada gente. Y siguiendo con notas internacionales, pero ahora en Jamaica, fíjense lo que está pasando. Se está decretando un estado de emergencia debido al nivel de delincuencia que han tenido en ese país caribeño. La idea, pues tal vez similar un poco a lo que hace Bukele en cuanto a combatir las pandillas, el sicariato, los robos, etc. Hay 8 distritos en Jamaica que han estado en conflicto con estas pandillas y estos grupos de crimen organizado. Aseguran el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que a partir del día de hoy el estado de emergencia pública en los 8 distritos del país estará activo ante toda esta ola de violencia que han tenido. Dice, los niveles de amenaza de conflictos de pandillas, los asesinatos por encargo y los robos de comercios siguen siendo elevados y extendidos, asegura el primer ministro. Así que se declara, y no es la primera vez que se declara en estado de emergencia, a mediados de noviembre el comisionado de la policía Anthony Anderson habría declarado en lo que iba a ser un 2022 con un récord de muertes por asesinato, 1,360, lo que representa un aumento del 6.8% respecto al 2021. Casi la mitad, cambiando de tema, ¿no? Casi la mitad de pasajeros que llegan a China, a Italia específicamente, dan positivo con COVID. O sea, casi el 50% de los viajeros de ese país están dando positivo. Esto lo advierte el ministro de Sanidad italiano, Orazio Schillaci. La medida es esencial para garantizar la vigilancia y detección de posibles variantes de virus y con el fin de proteger a la población italiana, según el ministro de Sanidad. Se están haciendo pruebas a todos los viajeros de China que van llegando. En los últimos días, el número de pruebas con resultado positivo por parte de los pasajeros provenientes de China ha alarmado a los servicios de prevención y desde el pasado fin de semana el comité directivo del Instituto Superior de Sanidad de ese país realiza un seguimiento también de la evolución de los contagios y también están haciendo pruebas no nada más de COVID, sino también para detectar posibles nuevas variantes. Japón ya advirtió que también va a estar haciendo pruebas y por otro lado el gobierno de Estados Unidos anunció que va a pedir a los viajeros procedentes de China un test negativo de COVID-19 para ingresar al país a partir del 5 de enero. Hay crisis política en Bolivia. La policía boliviana arrestó al gobernador de Santa Cruz y el líder opositor Luis Fernando Camacho. El gobierno de Luis Arce de Bolivia detuvo este miércoles al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue interceptado, según dicen, por la policía cuando intentaba regresar a su casa. Santa Cruz es la mayor región y motor económico de ese país. El líder opositor habría sido golpeado por agentes, según dicen, fuertemente armados y a la fuerza lo llevaron a un automóvil policial para trasladarlo a un aeropuerto, al aeropuerto de Viru y de ahí llevarlo hacia La Paz para su detención oficial. Ha circulado esta imagen donde se ve al abogado ahí que está subiendo los brazos al momento de que se está haciendo esta detención. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo: informamos al pueblo boliviano que la policía boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho, según ponía en sus redes sociales. Y por otro lado, los simpatizantes del gobernador Camacho fueron a la terminal aérea y a modo de protesta estuvieron intentando impedir los vuelos programados. Y una de estas imágenes extrañas que circulan en internet, una vaca en el techo, ¿cómo llegó hasta ahí? Ustedes díganme cómo lo hizo. Impresionante. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.